al primer episodio. Pues primero me gustaría presentarte, bueno, más bien que nos platicaras un poquito acerca del caso de Daniel, porque normalmente, o sea, como lo decíamos hace ratito, ¿no? Que en entrevistas ya se da como por sentado que las personas conocen un poquito de la lucha, ¿no? Y a lo mejor entre la gente que está pues medianamente un poquito informadas, pues se conoce, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas no están como que al tanto, ¿no? del tema, o sea, del caso de Daniel y en general de la lucha, ¿no? Para sacar a los injustamente presos y de la descomposición, ¿no? Que hay en el Poder Judicial, ¿no? En estas instituciones, ¿no? Encargadas de la justicia. Entonces me gustaría que primero nos platicaras un poquito acerca del caso de Daniel y luego ya abordar un poco lo de la lucha. Claro. Bueno, pues primero mi nombre es Lady Plácido Arroyo y soy hermana de Daniel Plácido, injustamente preso en el Estado de México. La historia de Daniel, pues es la historia de miles de jóvenes en el Estado de México, que son criminalizados por su apariencia, por cómo se ven, por su tono de piel. Y en el caso de Daniel, pues por estar sucio de sus ropas también, ¿no? Entonces a Daniel lo acusan de un delito que no cometió. A nosotros nunca nos informaron que siquiera Daniel estaba siendo investigado por el delito de secuestro, que es el delito del que lo acusan, que es un delito grave y un delito de alto impacto. Entonces, para fechas del 29 de octubre, hay una, bueno, eso después lo supimos, pero para fechas del 29 de octubre hay una carpeta de investigación que se abre y que se solicita ante un juez su detención. Pero en ese momento no sabíamos nada. ¿29 de octubre de qué año? Del año 2015. Okay. Y entonces hacen esa situación de que está esa investigación como abierta y que se está solicitando una orden de aprehensión, pero la niegan. La juez dice que la niegan pues porque no hay como tal no hay como tal pruebas que incriminen a mi hermano. Entonces la juez dice, por tanto, yo niego la orden de aprehensión y así está negada la orden de aprehensión. Y resulta que después para el 5 de noviembre hacen otra solicitud del 2015, 5 de noviembre del 2015, hacen otra solicitud pidiendo igual su orden de aprehensión. Entonces ahí la liberan, se supone que la liberan, pero esa orden de aprehensión no aparece. Y liberan esa orden en apariencia, con las mismas pruebas desechadas, con todo eso de irregularidades. Una juez dice, pues sí, yo considero que Daniel es culpable. O sea, violentando su derecho a la presunción de inocencia. Okay. ¿Ustedes tenían información de estas 12 órdenes de aprehensión en esos momentos cuando detienen a Daniel o hasta apenas se enteran? Ya después cuando nos entregan la carpeta de investigaciones, cuando nos enteramos, pasado que el 6 de noviembre, y a Daniel lo detienen el 5 de noviembre. El 5 de noviembre, cuando se supone que emiten esta segunda orden que no tienen ustedes como la prueba física. No, porque de hecho, o sea, yo sí lo digo así porque ahora pues es un sistema penal acusatorio y que todo está grabado. Y entonces en ese sentido de que está grabado, se supone que debe de aparecer esa orden de aprehensión, cuándo la liberaron, bajo qué términos la liberaron. Ellos consideran que está porque está la firma del juez, o de la juez más bien. Pero en videograbación no aparece esa orden de aprehensión. Dice ahí se termina grabación. Dan un receso más bien para que la juez emita su fallo, si la libera o no la libera. Y justo ahí dice el secretario, termina grabación, y se decretan un receso de 10 minutos, pero ya no sigue la grabación. Ok. Y bueno, platícame un poquito de la detención de Daniel, donde estaba. Ya obviamente te enteraste después el que estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo fue su...? Sí, pues bueno, estábamos en la casa porque el negocio de mi papá y de él mismo, de Daniel, está en la casa. Tienen un taller de herrería y en ese entonces también mi hermano tenía una talachera o una vulcanizadora y se reparan llantas. Y entonces mi hermano entra porque fue a dejar sus platos de la comida y a la casa entra, y cuando toca la puerta pues él vuelve a salir y abre, y en cuanto abre eran unos hombres armados, todos vestidos de negro, sin ninguna insignia o algo que los acreditara como ministeriales o algo así, y en una van blanca sin placas, igual en un coche gris sin placas, todos sin placas. Y lo único que a mi hermano le dicen es, así lo dicen, ya chingaste a tu madre. Entonces se lo llevan sin decirnos ni por qué, ni cuándo, ni a qué horas, nada. Simplemente se lo llevan y le dicen que ya cuando él lo tienen, esto ya nos los platica Daniel después,
Pues todo ese momento le dijeron que había chingado a su madre y que tenía que declararse culpable de un delito que era el delito de secuestro. Y que él lo había cometido en agravio en contra de una persona adulta mayor, un viejito, y que el viejito estaba escuchando todo y que solamente el señor quería que él se disculpara de lo que había hecho y que ya con eso iba a terminar todo. Pero durante ese tiempo pues lo estuvieron torturando física y psicológicamente. Ok, ¿a qué hora lo detienen y a qué hora lo presentan ya? A Daniel lo detienen entre 3:30 y 4 de la tarde, más o menos. ¿Y lo presentan? Lo presentan, bueno, y hasta eso, porque lo anduvimos buscando y en ningún lado nos daban razón. Donde lo encontramos ya fue en el penal de Almoloya de Juárez. 8:30 de la noche está su ingreso. O sea, todo ese tiempo fue la tortura de... Sí. Uh-huh. Podemos entrar un poquito en detalle acerca de la tortura. Y evidentemente ya conociste otros casos, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas más comunes que hacen los ministeriales para torturar? Supongo que es para conseguir, ¿no? Que sí, que te inculpes. Ajá. Exacto. Bueno, más o menos, a Daniel lo que le hicieron fue en principio de cuentas, pues amenazarlo, ¿no? Primero es la tortura psicológica. Y obviamente siempre yo lo he dicho y lo sustento, y así es, que la tortura muchas veces, sobre todo la física, no se ve. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo golpear. Entonces mi hermano me platica que los golpes son con la mano abierta en la cara. Golpes en las costillas, en las zonas blandas, exacto, del cuerpo. Y bueno, a él muchas veces le hicieron eso y lo metían a un cuarto alfombrado, como con foamy, es lo que él me platica, y ahí lo sentaban en la silla, y desde ese momento, o sea, en la silla son golpes y más golpes, y pues la violencia psicológica la aplican en que le mostraban fotos de mis sobrinos, bebés, de su esposa y de mis papás. Entonces le dicen a mi hermano, ¿te declaras culpable? O vamos a traer aquí a tu esposa y la vamos a violar enfrente de ti. Y a ver si no confiesas. Y dijo, ¿pero qué voy a confesar si yo no hice nada? Yo soy un hombre de trabajo, yo no me dedico a ese tipo de cosas. Mi trabajo, ustedes donde me recogieron, está mi trabajo. Y dijo, no, pues no te hagas pendejo, o sea, palabras altisonantes muy fuertes. Y después de todo eso, pues siguen los golpes y ya van evolucionando, ¿no? Van evolucionando de ser golpes a tirarlo en el piso y brincar sobre él. No sé qué más le hicieron a mi hermano, porque pues incluso un día yo llevaba unas marcas, era labial, solo era labial, y me dijo, es que te quemaste, ¿dónde te quemaste? Y le dije, no me quemé, solo es una marca de un labial y ya, es todo. Me dijo, no, pero dime la verdad, y cuando le tomé las manos, le sudaban las manos. Entonces, a lo mejor eso pues nunca lo va a decir él, nunca me lo va a decir. Otra cosa que sí me ha dicho, bueno, pues eso fue, ¿no? Los golpes. Después, ya de todo el tiempo que lo habían estado golpeando, le hicieron una cosa que es como la palanca, creo que se llama, porque les voltean las manos atrás de la espalda y los levantan, pero les ponen un pie en la espalda de modo que los truenan casi. Entonces esa es la más fuerte que le hicieron. Después, ya llegando al penal, pues también padeció esa situación, ¿no? Porque él ocupaba la barba cerrada y le dijo el custodio que lo recibió que lo iba a quemar la barba con el encendedor, y le puso el encendedor en la cara. Bueno, eso ya creo que me adelanté un poco ahí, pero ya cuando fue todo el momento de que lo tuvieron ellos antes de presentarlo al penal, ya al último momento donde pues mi hermano dice, ya sentía yo que era lo peor, y fue cuando le quitaron la playera y toda la sangre que tenía de la cara y todo se le vació. Y entonces le dijeron, vete a lavar la cara porque ahorita viene lo mejor. Y con los toques todos hablan, ¿no? Pero pues como nos dimos a la tarea, dice, yo pienso que fue eso, y también piensa, ¿no? Como él dice, yo le pedí a Dios porque a quién más le podía pedir que me ayudara, que lo encontraran y que ya me dejaran de hacer lo que me estaban haciendo, ¿no? Entonces, justo ya en ese momento entró como el comandante y dijo, ya déjenlo, este pendejo nunca se va a declarar culpable, ya llévenselo. Y se lo llevaron a mi hermano, y entonces pues eso fue su detención.
Ok. Y de ahí, del momento en el que lo detienes, también hay como testimonios, ¿no? Comunes que siempre llegan con abogados que le sacan muchísimo dinero a las familias. Y bueno, de ese proceso me imagino que también lo vivieron ustedes, hasta que encontraron ya los actuales abogados que tienen, que ya lo están ayudando. Pues realmente, bueno, platícame un poquito de ese proceso. ¿A quién se acercaron primero? Pues obviamente que sí es cierto, ese es un hilo conductor que se lleva, ¿no? Dentro de los casos que se ven dentro de la plataforma a la que pertenecemos. Pues al momento todo es cruel, todo es feo, porque pues vives una incertidumbre horrible que yo no le deseo a nadie, ni siquiera a esas personas que se dedican a practicar este tipo de situaciones, ¿no? De detenciones arbitrarias y todo eso, es un infierno. Entonces entras pues sin conocer absolutamente nada, porque yo no sabía siquiera que había un sistema tradicional que ya había pasado y que ahora era un sistema acusatorio, ¿no? Yo no sabía. Entonces, cuando se contratan los abogados que tú crees que van a ser los que te van a ayudar y te van a sacar, pues lo único que te dicen, no, pues vamos a hacer un amparo y todo va a funcionar bien y todo va a estar bien. Pero y obviamente que uno lo que quiere oír es que todo va a estar bien, ¿no? Pero los hechos pues es todo lo contrario, ¿no? Te das cuenta que al momento de las audiencias, o sea, es en verdad vergonzoso que si se dedican a litigar y se dedican a defender, lo que hagan es, sí, su señoría, apoyan todo lo que dice el juez, ¿no? O incluso el Ministerio Público, y tú dices, o me estás defendiendo o me estás clavando, ¿no? ¿Y tú qué sentías cuando escuchabas? Pues impotencia, ¿no? Dolor, porque impotencia sobre todo porque no puedes hacer muchas cosas. O sea, tú crees que, por ejemplo, hubo un abogado que nos dijo, no digan nada porque les va a ir peor, ¿no? Y yo digo, no te puede ir peor de lo que ya te hicieron, ¿no? O sea, ya te desgraciaron la vida, ya no te puede ir peor. Pero en ese momento tú crees que sí te puede ir peor, ¿no? Entonces, de hecho, el que torturó a mi hermano fue a declarar a una audiencia. Y mi hermano golpeaba así en el vidrio porque son están en todo rodeado de vidrio. Mi hermano golpeaba para que le hicieran caso. Pues porque una persona que lo torturó no podía estar participando en ese juicio, ¿no? Y el juez, más bien sobre todo el abogado, pues no hizo nada. El abogado fue el que nos dijo, no hagan nada porque pues les puede ir peor, ¿no? Si así torturan a Daniel, imagínense qué le pueden hacer a ustedes. Y entonces pues todo eso es una impotencia muy fuerte porque durante toda la etapa del juicio, desde la etapa inicial hasta el juicio, todos son violaciones y violaciones y violaciones. Y lo peor que los abogados como que pues se callan, ¿no? Dicen, sí, o sea, hay una oportunidad tanto para cuando la parte acusadora o el Ministerio Público presentan sus alegatos, como cuando también la defensa se impone, ¿no? Y entonces, pues se quedan callados y eso es lo más feo de todo esto, ¿no? Que en lugar de defender, pues asumen todo como, está bien, ¿no? Y te iba a preguntar, Para ese momento, ¿por cuántos abogados pasaron antes de...? Antes de todo esto, antes de comenzar la lucha, pues honestamente todo el juicio fue de abogados y abogados. Mi hermano desgraciadamente lo sentenciaron y ya pues fueron como que serán. Pues uno en la etapa inicial, uno en la etapa intermedia y ya todo otro que se llevó todo el juicio. Son tres más o menos, son tres abogados, ¿no? Porque cambias, porque si ves que no hace nada, hubo uno que incluso dijo, prácticamente la juez le dijo, mire, impóngase, diga qué va a hacer porque esto que está haciendo el Ministerio Público está mal. Y dijo, no, pues nos esperamos, su señoría, a que el ministerio traiga todo lo que necesita. Y yo, sí, ¿es en serio? Lo hacen. Y viéndolo en retrospectiva, o sea, con un buen abogado, o sea, con una buena asesoría legal, ¿crees que pudieron haber hecho mucho más con Daniel o si ya estaba...? Pienso que el caso de Dani, bueno, el de todos más bien, ¿no? A veces ahora lo veo yo en este sentido de que hay quienes no defienden y fue el caso de Daniel. Y hay quienes defienden, pero el sistema de justicia está podrido. Entonces, a pesar de que hagan una buena defensa, a pesar de que haya un buen amparo, a pesar de todo eso, el sistema se empecina en criminalizar y en castigar, ¿no? Porque dicen es que del otro lado hay víctimas. Pero si hay una situación en la que está comprobado que la persona es inocente, o sea, yo creo que más lo que les molesta o lo que no quieren hacer es justicia, o sea, esa es la verdad. Es político, ¿no? 100%.
político y también, pues sí, porque mira, ya traen una línea, ¿no? Donde dicen así lo vas a hacer y así tiene que ser. Bueno, es político porque sí dicen por ahí, ¿no? Que pues se les puede acusar, ¿no? Es que ese, por ejemplo, en el caso del magistrado Sodi, ¿no? Decir que el Poder Judicial del Estado de México está liberando secuestradores, ¿no? O sea, pudiera como pegarles políticamente, pero aparte es un negociazo, ¿no? En este caso de los abogados que tuvieron antes de llegar con Ceferino, ¿cuánto se gastaron ustedes? ¿Y qué cosas tuvieron que hacer para solventar sus gastos? Mi papá tuvo que vender, mi papá tenía sus camionetas para su trabajo, pues porque las necesitaba y esas se tuvieron que vender. Tuvo que vender un terreno que teníamos y obviamente lo vendes o lo malbaratas, ¿no? Más bien. Lo malbaratas porque, pues honestamente, y aún ahorita tenemos deudas, o sea, esa es la verdad. Esto de vivir la cárcel te quita todo, todo, todo. Tu patrimonio, tu casa, tu hogar, todo te quita. Entonces, pues ahorita eso es lo que más nos como tenemos, ¿no? Las deudas, porque si decían, no, pues mira, es que necesitamos para este peritaje, y es tanto el peritaje, y pues te tenías que endeudar, pues para sacar las deudas, ¿no? ¿Te decía el abogado? ¿Cómo? ¿Eso se los decía el abogado? Sí, o sea, no, o sea, tú lo tenías que hacer como familiar, porque finalmente, o sea, si te decían, va a hacer un peritaje, no sé, de mecánica de hechos, ¿no? Porque incluso, o sea, si la situación de cómo narró la historia la víctima, pues es muy fantasiosa, demasiado. Entonces no encaja mucho como decir que se amarró y él solito se soltó y que, por ejemplo, iba corriendo hacia atrás. Yo que sepa, todos corremos hacia adelante, nadie puede correr hacia atrás. Sin embargo, él decía eso. Entonces, para checar cómo es la mecánica de hechos y si era correcta, teníamos que pagar ese peritaje porque la justicia no te lo ofrece, o el Ministerio Público no lo ofrece. Entonces lo único que ofreció y que según a su dicho de él es contundente, pues es ahora sí el dicho de la persona. Pero finalmente narrando su historia pues no concuerda nada de lo que dice, ¿no? Entonces ese tipo de peritajes nosotros los teníamos que pagar. ¿Cuánto cuesta un peritaje de esos? Pues un peritaje de esos, híjoles, pues depende, ¿no? Depende del perito, depende de dónde lo manden a hacer. Pero por ejemplo hay hasta de 50,000 pesos. Y ya dependiendo si el abogado se porta buena onda, pues te dice, no, pues 40, ¿no? Pero pues imagínate, 40,000 pesos, o sea, esos no se juntan. O sea, Sodi obviamente paga miles de peritajes con el sueldo que tiene, ¿no? 300,000 pesos al mes, pero imagínate a una persona que es herrero o una persona que es talachero. O sea, ¿cuánto te gusta que ganen al mes? ¿4,000 pesos? ¿6,000 pesos? Para 300,000, o sea, no lo juntas. Entonces, pues, por ejemplo, ahorita, pues, algunas personas, pues, no nos cobran lo que les debemos, pero sabemos que les debemos porque es así el gasto de ese tipo. Pidieron apoyo con sus familiares. También me contaban algunos, de algunos testimonios he escuchado que hay veces que incluso la familia les da la espalda, ¿no? Porque se quedan como con el estigma de, pues más bien como que no les creen, dicen, pues es un secuestrador, ¿no? O sea, yo ya mejor me... Pues mira, más que nada, no noté mucho, bueno, mi familia, de este lado de mi familia, pues no, ellos saben que Daniel es inocente, apoyan en las marchas, a veces no van todos porque pues sus trabajos no se lo permiten, pero más bien en el sentido en el que se rompe ese vínculo familiar, es en el que no te entienden, porque a veces, por ejemplo, en una Navidad no se celebra del mismo modo, o un cumpleaños. O sea, ahora agradeces, ¿no? Ahora dices, pues gracias por la vida, gracias por este día. Pero ya no es así como vamos a hacer la cena o vámonos con la abuelita. Ya no. Y de repente eso para las familias pues es así. Es que ustedes no entienden. Pero al menos para mí sí es muy difícil como sonreír en una fiesta cuando yo no sé cómo está mi hermano, ¿no? Y más ahorita que con todo lo que han hecho. Entonces, pues la cobardía no. ¿Has tenido o has sentido que te han tratado de intimidar, de hostigar, de acallar? Evidentemente nos saltamos esa parte, ¿no? Del traslado de Daniel. Pero, bueno, si quieres ahorita platicar y si has tenido alguna, o la sensación, o si realmente te han tratado de intimidar. No, bueno, mira, en las marchas, pues obviamente cuando mandan a estas personas, ¿no? Que es el secretario del secretario, creo que tú has sido testigo de cuando nos han querido ir allá a gritar y demás, ¿no?
pero hemos tenido también una legitimidad al hacer nuestra lucha. Siempre lo hemos hecho con respeto, ¿no? Exigiendo nuestros derechos y poniendo siempre por delante nuestra dignidad como personas, como familiares de los injustamente presos y de ellos mismos, de los injustamente presos. Porque como siempre te he dicho, es la lucha por ellos y siempre lo hemos dicho. O sea, si yo no estaría aquí hablando si mi hermano fuera culpable. O sea, ¿con qué cara vas a decir es inocente si tú sabes que a eso se dedicaba? Pues no, o sea, yo hago lo que hago porque yo sé quién es Daniel y a qué se dedicaba Daniel. Y sí, andaba mugroso, no andaba de traje, pero no era un delincuente. No es un delincuente, que ahora es catalogado como lo peor porque al llevarlos a un penal federal les elevan el índice de cómo son en cuanto a la criminalidad, ¿no? Que son muy peligrosos y todo eso, pero la realidad no es esa, ¿no? Entonces, pues no, o sea, así que mira, como ahorita yo vengo sola, camino sola, siempre ando. Si voy a donde yo vaya y a veces no puede ir mi mamá, yo voy sola y no tengo problemas así de chin, me están siguiendo o me están hostigando, acosando. De ninguna manera, porque como siempre he dicho, lo hemos hecho adecuadamente, respetando incluso también a las autoridades, ¿no? Porque nunca llegamos a decirles groserías o simplemente exigir lo que es nuestro derecho. Sí, hay como similitudes, ¿no? entre las luchas, ¿no? De repente entre las víctimas, ¿no? De feminicidio, los desaparecidos y ustedes, no sé, siento que pues literalmente pues es lo mismo, ¿no? Pero ustedes tienen la posibilidad, ¿no? O ven real la posibilidad de recuperar a su familia, porque literalmente lo tienen las autoridades, ¿no? O sea, están dentro de jaulas, ¿no? No sé si les jueguen a favor o en contra, porque también nos comentabas o has comentado en otras ocasiones que pues su lucha ha sido como muy respetuosa, ¿no? Pero pues todo tiene un límite, ¿no? ¿No has sentido así de repente esa furia de quemarlo todo, o esa como desesperación de sentirte no escuchada? Sí, yo creo que siempre hay muchas formas de sacar tu rabia, porque sí, o sea, si llegas al punto de decir, parece que todo lo que hago no les importa, perder el cabello, sacarte sangre, nada importa, ¿no? Pero al final de cuentas, es como te dijera, aunque tenga yo rabia, mi rabia la enfoco en luchar, en seguir luchando. Si me dicen va a haber un foro aquí, va a haber un foro allá, vas porque muchas más personas te van a escuchar. Y ese es el punto, ¿no? Que también creo que al final de cuentas cada quien cree en Dios desde su punto de vista, desde forma de creer cada quien. Nosotros no imponemos acá el vas a creer así, vas a decir así, ¿no? Cada quien habla desde su sentir, desde cómo lo vive y de su fe. Al final de cuentas yo creo en un Dios justo, que no sé por qué no, pero a lo mejor algo vas a aprender de todo esto. Y a lo mejor lo que yo aprendí es primero a no juzgar a una persona por su apariencia. Segundo, pues ver que en ese lugar, en lugar de que haya justicia, hay injusticia y hay dolor y hay abandono. Y ahí tú puedes ver la miseria humana en todo su esplendor. O sea, o más bien ni siquiera ese esplendor, en todo lo peor que puedes pensarte, lo puedes ver ahí. Puedes ver cómo muchos hombres son abandonados, mujeres no se diga, o sea, castigadas solo porque eran esposas de quien sí se dedicaba, ¿no? A lo mejor a un hecho delictuoso, pero que no deberían pagar porque finalmente quien cometió el delito fue su esposa, no ellas. Y en el caso de los hombres, pues el abandono, ¿no? El abandono de sus mamás, el abandono de sus esposas, de sus hijos. Entonces yo creo que todo esto me sirve a mí para aprender. Entonces vamos a aprender, ¿no? Si estás aquí es para algo, o sea, no pues para decir, ay, pobre de mí, no, sino para ver que puedes hacer algo por esas personas también. Porque pues eso es lo que yo creo que si Dios es justo también te manda eso, ¿no? A mirar, ¿no? Porque dice, yo estuve en la cárcel y nunca me ayudaste. Y yo estuve hambriento y nunca me diste de comer. Y dice que preguntarán, ¿y cuándo te vimos hambriento o cuándo en la cárcel? Dice, por cuanto no lo hiciste con estos mis pequeñitos, conmigo no lo hiciste. Entonces yo creo que si nosotros como seres humanos no tenemos un poquito
de, pues de querer ayudar a esas personas, pues cómo podemos decir que tenemos humanidad o cómo podemos decir que somos buenos, ¿no? Si viéndolo de frente no ayudas o no haces algo, es como decimos, si uno se callara ahorita como familiares y no haces algo ante la injusticia, lo que pasaría es que serías cómplice, un cómplice de esa injusticia. También te iba a preguntar eso, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando bloquean las calles, ¿no? Siempre está este argumento, ¿no? De que, pues, ¿por qué nosotros, no? Yo creo de corazón que si las cosas están así es porque la sociedad es súper indiferente, ¿no? O sea, no podría llegar a estos grados, ¿no? de injusticia si la sociedad no volteara a ver hacia otro lado, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de este cuestionamiento que seguido le hacen a las personas que se manifiestan, ¿no? Como, pues vayan a molestar a Sodi, ¿no? O sea, manifiéstense afuera. ¿Tú crees que la sociedad tiene responsabilidad? Mira, yo creo que, bueno, es que todos pagan, es que antes que lo viva, si no lo vives, pues no lo entiendes, sí, claro. ¿Verdad? Entonces ahora yo digo, fuerza compañeros, pues sí, gritan en las calles, ¿no? Pero en su momento, pues por ejemplo, si muchos se van a trabajar, yo sé que los afectamos, porque claro. Por ejemplo cerrar una calle como, pues ahí Torres Bicentenario, que da directo al centro, o la salida a Toyocan, pues obviamente sabemos que afectamos, ¿no? Pero también es un grito desesperado de ayuda, ¿no? De ayuda. Y entonces a las personas, pues como siempre lo hemos dicho, o sea, pónganse un momento en nuestros zapatos de qué harían si a su hijo le hicieran lo que a mi hermano le hicieron. ¿Qué harían si a su esposo lo torturaran, si a su esposo lo desaparecieran un tiempo? Y que yo creo que las desapariciones forzadas justo empiezan así, con una detención arbitraria, ¿no? Entonces, ¿qué harían ustedes? Y pues llamarlos a la empatía, ¿no? A esa empatía que nos hace falta porque eso es lo que no tenemos. Ya, también creo que no entienden cómo funciona de repente la lucha, no sé, siento que piensan que acaban de detener a Daniel, ¿no? Y que ustedes no han acudido como que, o no han agotado todas las posibilidades antes de ya, ¿no? O sea, llegar al estallido social, ¿no? Y decir, no, pues ya, vamos a tomar las calles. Y pues es algo que normalmente no ven, ¿no? Siempre he visto ese comentario, ¿no? Y no saben que ya se presentaron pues todas las pruebas, ¿no? Ya se hizo todo lo que está en sus manos, ¿no? Ya solamente queda la lucha, la llamada de atención, ¿no? O sea, literalmente. Sí, o sea, no lo saben, es que nadie lo sabe, te digo, pues, por ejemplo, por mucho, pues hay familiares que sí, ¿no? O sea, por ejemplo, del lado de mi familia, hay unos que sí cachan la onda y te digo, ahí van a las manifestaciones y todo, y hay otros ahí así como de que para qué pierden su tiempo, si finalmente, aunque griten, aunque todo, no les hacen caso, ¿no? Pero pues yo creo que no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Y al final de cuentas creo que uno debe morir, o sea, sabiendo que lo intentó todo. Y ya, pues si las demás personas, o sea, justo eso es lo que tú dices, ¿no? O sea, piensan que apenas recién lo hicieron, pero si supieran todo, estos son años ya. O sea, no es de apenas de como antier o que apenas se me ocurrió, ay, vamos a gritar, ¿no? Sí. Toda una organización, es toda una lucha que nace, pues yo creo que también desde el amor, ¿no? Desde el amor, porque hay madres, yo creo que lo más fuerte para todo esto son para los papás, porque uno siente el dolor como hermano, pero como papás, híjole. Ay, no, a veces es bien feo cómo aguantar esta onda de que pues ves a tus papás quebrándose y dices, tienes que estar bien, pero pues ya mejor les digo, bueno, ya, si quieres llorar, madre, llora, porque a veces uno se queda muchas cosas calladas, pues según en el sentido de aguantar, pero llorar también es resistir. Entonces, pues la gente no lo entiende y yo a veces digo, no quiero que lo entiendan, porque el día que lo entiendan es porque lo viven. Y bueno, también ahora sí ya para ir cerrando, platícame un poquito acerca de, también hay un argumento, ¿no? Que siempre se usa, ¿no? Como de que es malandro, ¿no? Nosotros lo mantenemos con nuestros impuestos y pues sabemos que pues no es así, ¿no? Dicen que la cárcel es el hotel más caro del mundo, ¿no? Platícame un poquito acerca de, bueno, no sé si tengas como tanta información de los gastos diarios, ¿no? De lo que le genera a Daniel estar en prisión y también de las visitas, ¿no? De lo que representa para la familia de repente, y más ahorita en tu caso, ¿no? Desplazarse hasta otro estado y llevar la comida, ¿no? Los bienes necesarios. Sí. Bueno, pues primero, para los que no sepan, en las cárceles no te dan uniforme, sobre todo las cárceles estatales. Las cárceles federales son cárceles privadas, ahí sí te dan uniformes, zapatos y todo, pero también tienes que pagar una cuota, ¿no?
Y en las cárceles estatales, bueno, pues no te dan zapatos, no te dan ropa ni uniforme, todo el gasto lo absorbe la familia, porque allá no hay trabajo, ahí no hay como una forma de llevar una vida bien, porque si les dan un trabajo, por ejemplo, de soldadores, pues no les pagan, o les pagan centavos por soldar una silla, ¿no? Y entonces, pues, todo es dinero, porque a veces esto también genera, pues para uno, pues así como, híjoles, no digas porque le va a ir mal allá adentro, ¿no? La realidad es que ya le va mal, ¿no? Entonces, pues todo es un gasto en cuanto a situaciones, por ejemplo, de primera necesidad, como un cepillo de dientes, como una ropa interior, unos calcetines, una pasta, un jabón, un estropajo para que se tallen, se bañen. Todo eso nosotros lo absorbemos como familia. Eso se llama barco, así se le dice, vas a dejar barco. Y hay días, ¿no? Por ejemplo, para sentenciados es un día, para procesados es otro día. Y entonces también te cobran, por ejemplo, pues ahora sí que la renta del lugar, de la celda donde vives. Ajá, exacto. Entonces es un monto, pues por ejemplo, por la luz, por el agua, o sea, todo te lo cobran y esos gastos, pues por ejemplo, si tienes ya un camarote, por así decirlo, donde tú puedes dormir, que es un pedazo de banqueta, como dice mi hermano, porque todo ahí es cemento, ahí también te cobran por tener ese pedazo. La comida, pues honestamente no alcanza, porque son muchísimas personas y que rebasan el límite que tienen como de capacidad los centros penitenciarios, sobre todo en el Estado de México, que es donde más se ha enfocado la lucha, y son muy altas, más bien no es posible mantenerse así, ¿no? Como de una comida de lo que le dicen ellos el carro, que es donde llegan las ollas y te sirven una porción de sopa y todo hecho, mal hecho, pues, porque prácticamente mi hermano decía, mi perro o mi perra come mejor que yo, porque lo que me dan aquí es un horror, o sea, la comida podrida a veces. Y ¿qué más? Pues esos son como los gastos más, ¿no? Y como de familia, pues sí, comprar la comida, pues a veces mi mamá, por ejemplo, va a hablar del caso de Daniel, es llevarle hasta 3 comidas, por ejemplo. Y ahorita, por ejemplo, el pollo o el bistec, que son así como lo más esencial, está muy caro. Entonces, si comprabas 1 kilo, compras un medio kilo, ¿no? Y de ahí le pones verdura, pues para que abunde un poquito más y pueda comer un poco mejor. Pero ya son 3 comidas y eso, pues si tiene con quién compartir, ya por ejemplo a otro compañero de celda lleva comida, entonces a Daniel le toca el lunes, al otro el martes y así se van turnando para que la comida les alcance. Entonces entre familias pues más o menos son como, que te gusta, pues como unos 700 pesos de comida. ¿Al qué? A la semana. A la semana. Y en este caso el traslado que me contabas que eran 2,000 pesos. ¿Cuánto le sale a Nayarit? No, a Nayarit te sale 1,300 pesos por persona. Sí, o sea, entonces haz de cuenta, allá obviamente que no te dejan entrar nada de comida. Allá todo lo pone el Centro Federal. Pero pues de todos modos el pasaje y esas cosas es lo más caro. Entonces más o menos de ida y de venida eran como 3,000 y tantos pesos. Y pues ya, ahorita pues no tenemos, o sea, por eso justamente no habíamos ido a ver a Daniel, porque nosotros pues no tenemos esa cantidad como para estar yendo mínimo, y aparte que las visitas allá como que son pues más restringidas, entonces ellos te dicen cuándo puedes ir a verlo. Ok, pues yo creo que ya, no sé si quieras tú comentar algo o... No, pues agradecerte, Víctor, por este espacio que nos das y siempre estar ahí pendiente de la lucha, haber acompañado, porque pues también el acompañarnos es parte de que tú también alzas la voz por ellos. Muchas gracias. Vamos a repetir nada más la introducción porque no sé si tuvo un problema y para tener un respaldo, ¿va? Vale.